Fíjate, esto tiene que ver con esta parte que está en el punto número 3, 1, 2, 3, dice del reino celestial. El testimonio de Jesús se manifiesta en lo que son y en lo que llegan a ser. Es decir, no es solamente lo que hacemos. Y el presidente USA ha enseñado acerca de esto, ¿no? Se nos va a juzgar en el juicio, se nos va a juzgar no solamente por las obras que hacemos, sino por aquello que nos convirtamos a través de lo que estemos haciendo, de lo que lleguemos a hacer. ¿Y en qué nos estamos convirtiendo? Tú ponías el ejemplo de Acapulco, ¿no? Las personas hicieron lo que eran, ¿sí? Entonces, nosotros también, la verdad es que también, pero en zonas de mayor presión, ahora sí que puede salir nuestro verdadero yo. César, ¿cuán importante es que reflexionemos en qué nos estamos convirtiendo a través de las cosas que hacemos? Por ejemplo, en la iglesia, ¿no? El ser un miembro de la iglesia o el desempeñar determinado llamamiento me está llevando a ser más humilde, más lleno de amor, más paciente. Si yo tengo un llamamiento, cualquiera que sea, y los hermanos me impacientan y me enojo salgo enojado del consejo de barrio, entonces ya no estoy llegando a ser algo mejor, ¿no? Y eso no es digno de un reino celestial. Ahora, César, dicho esto sobre el reino celestial, vuelvo a poner esto sobre la pantalla y hablemos un poquito sobre el reino terrestre. El reino terrestre, el Elder Christofferson dice que aceptan el testimonio de Jesús, pero se distinguen más bien por lo que no hacen al respecto. Y dice, no son valientes en el testimonio del Salvador. Dice, esto sugiere un grado de apatía o de despreocupación. Son tibios. ¿Y sabes qué, César? Ahí el Elder Christofferson cita esta escritura que se utiliza muchas veces. La escritura que está en Apocalipsis, capítulo 3, y la leo. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces aquí el Elder Christofferson, para estos que podemos llegar a ser fríos en muchas ocasiones, según la forma de pensar y actuar, los pone, según esta clasificación, en un reino terrestre, por la apatía, la despreocupación o la tibieza con la que nos conducimos. Fíjate, Chava, que aquí es donde quería yo mencionar algunas cosas, ¿no? Ajá, Porque parece que a veces ponemos una barra de perfeccionismo en la iglesia que lejos de motivarnos nos desmotiva, ¿no? Y tendemos a compararnos con las vidas perfectas de nuestros hermanos en redes sociales y en los domingos en el sacramental. Una vez, sin la autorización de mi esposa, voy a contar una experiencia que ella tuvo con la administración. Una vez alguien le habló y le dijo: "Oiga, hermana, pues me tocó a mí ministrarle a usted, pero como yo sé que usted no tiene ningún problema y no necesita que la ministren, pues fíjese, le voy a platicar lo que me está pasando", ¿no? Fue una plática provechosa, sí, fuera de ahí se desprende una plática provechosa en muchos aspectos, pero me llamó mucho la atención que a veces, eh, en la iglesia llegamos a percibir una imagen de perfeccionismo que es enfermiza, ¿no? Había un hermano de la iglesia, que tenía un blog sobre paternidad en Estados Unidos, y él publicó un artículo que se llamaba La otra pornografía. Y entonces, ya sabes que en Internet las cosas funcionan por clickbait, ¿no? Tiene que ser un artículo llamativo para que la gente lo lea. Y ajá. entonces el hermano explicaba que en una sesión de terapia familiar les explicaban que el daño que hace la pornografía en las personas, mucho de ese daño se basa en que la pornografía genera una adicción basada en expectativas irreales de lo que es la vida. Y en este caso, las personas caían en la adicción, en una expectativa totalmente irreal de lo que es la vida en general, y eso les hacía destruir sus hogares y sus familias. Dice, bueno, la otra pornografía es un mal que hace el mismo daño. Estamos viendo cada vez más en redes sociales madres perfectas con una casa impecable, grande y bonita,
enseñándonos a cocinar mientras todo está perfecto y sus hijos bien cambiados, ellas bien peinadas, bien vestidas. Hablaba de blogueras mamás específicamente. Y dice, y eso hace que muchas personas, muchas mamás y papás se depriman porque su vida no es tan perfecta. Su casa está tirada, los juguetes están regados, ellos se pelean con sus hijos, tienen problemas en la escuela y entonces terminan destruyendo su hogar porque creen que han fracasado al no tener una vida tan perfecta. Y entonces pareciera que ahorita estábamos poniendo un estándar de perfección, pero no es así. Quisiera aterrizar esta parte, Chava, a lo que enseñó, el Elder Wilcox acerca de la dignidad. Y nuevamente, ¿puedo presentar? Sí, ¿Sí? está Vale, habilitado. Sí. fíjate, dice así: discurso, que me gusta usar mucho cuando cuando repasamos las preguntas del templo, y la última dice: "¿Se considera digno de entrar a la casa del Señor?". Muchas Ajá. veces nos sentimos tentados a decir: "Pues es que usted dígame, yo no soy digno", ¿no? Y aquí el mensaje, ¿puedes leer lo que está en verde? Dice, el mensaje de Dios es que la dignidad no significa estar libre de mancha. La dignidad consiste en ser sinceros y esforzarse. Debemos ser sinceros con Dios, con los líderes del sacerdocio y con otras personas que nos aman. Y partamos de esto, ¿cuántas veces nos hacemos terrestres porque nos rendimos, porque fallamos una vez? Y eso nos puede pasar, porque decimos: "Híjole, es que mi vida no es tan perfecta como la de mi líder o como la de este hermano. No, pues nunca voy a llegar ahí". Y entonces puede pasar lo que dije al principio, es que la iglesia no es la realidad. Y así, pues ya para qué me esfuerzo, para qué acepto llamamientos, para qué le echo ganas, ¿no? Pero la dignidad consiste en ser sinceros y esforzarnos. Y aquí citó lo que hablábamos hace rato de la clase de Pathway. Hay una clase que habla de errores de pensamiento, y uno de estos errores de pensamiento es rendirse. Y ponen el ejemplo de cuando nosotros hacemos ejercicio y dieta. Llevamos una semana, 2 semanas no fallándole al ejercicio, pero a la tercera semana, de los 5 días que queríamos hacer ejercicio, solamente pudimos hacer 2. Y como ya fallamos 3, decimos: "Esto no es para mí". Y ya dejo de hacer ejercicio, otro periodo de un año hasta que llega enero y otra vez las metas, ¿no? De enero. Y otra vez 2 semanas bien, y a la tercera fallo otra vez y otro año más sin hacer ejercicio. Y ese es un error de pensamiento, decir, porque fallamos una vez, porque nos equivocamos, esto no es para nosotros. Y bueno, hay más errores de pensamiento en nuestra vida, ¿no? Creernos víctimas, creernos fracasados, creer que el mundo está en nuestra contra, son cosas que nos juegan. Y entonces no, y aquí yo pensaba de antes, ¿no? Bueno, es que ¿por qué el Señor es injusto? ¿Por qué las personas que fueron engañadas va a permitir que sean terrestres y no celestiales? Si fueron engañadas, más bien castiga al que las engañó. Pues, ¿qué crees, chava? ¿Quién los engañó? Tú. No, yo no, ellos mismos, ¿no? Nosotros mismos nos engañamos. Y entonces, es algo que sale de adentro. A Y ver, entonces César, dime. fíjate. em, Todo eso que estás diciendo, que estoy de acuerdo en lo que estás mencionando, ¿eh? Y estoy de acuerdo con el Elder Wilcox. Y de hecho, las hermanas en el programa de salud emocional y espiritual hace poco hablaron sobre esto. Sí, pero como ¿Cómo? los hermanos de aquí, muchos no las ven, hermanos, vayan a Es verlas. cierto, los programas de los viernes tenemos 2 psicólogas y la hermana Carla también desde Perú, están buenísimos, ¿eh? Pero no lo ven, tanto como ven estos, por ejemplo. Ahora, fíjate, César, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero vamos a compatibilizar las cosas. Okey, Porque por un lado estamos diciendo, la dignidad no significa ser perfectos, la dignidad más bien es estarse esforzando y ser sinceros. Sí, ¿verdad? Así lo dice Wilcox, ajá, ¿sí? Entonces tú hablas de estos errores de pensamiento en los que podamos llegar a caer, de que, bueno, si ya no cumplí un mandamiento, pues ya no cumplo ninguno de los demás. O si ya no cumplí cierto mandamiento, pues ya no soy perfecto, yo no soy para esta iglesia. Yo no voy a heredar nunca el reino
celestial porque yo no, yo batallo mucho para pagar el diezmo, ¿sí? Y ya como no obedezco la ley del diezmo, pues ya no obedezco ninguna ley, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, hablando del reino terrestre, ¿cómo compatibilizamos esta parte, César, de que dice que estos sí reciben un testimonio de Jesús, pero se distinguen por lo que no hacen? ¿Cómo compatibilizamos esto con que no son valientes con ese testimonio y que más bien son apáticos, despreocupados o tibios? ¿Cuál es la diferencia entre estos elementos que estamos mencionando con esta faceta de la dignidad que tú estás invocando con base en el discurso del presidente o del elder Wilcox? Yo creo que es fácil compatibilizarlo con la parábola, eh, de los obreros de la viña. Llegaron los obreros a distinta hora del día, unos a las 6 de la mañana, otros a las 9 y así hasta el que llegó ya en la tarde casi para salir, y todos los obreros al final reciben el mismo pago. Entonces, ¿qué significa esto? Que igual el miembro de 50 años que ha trabajado toda su vida para, de manera sincera, mejorar, esforzarse, igual al miembro recién converso de 2 semanas, que entiende que tiene que hacer cambios en su vida. Si en ese momento hubiera un corte, considero que ambos, si fueron sinceros y se esforzaron ese periodo de probación, están en una posición bastante similar, porque ahí sí no importa, en dónde estamos, chava, sino hacia dónde nos dirigimos. Y aquí, insisto, yo conozco, por ejemplo, en mi trabajo, hay un compañero que, a mi parecer, es buenísimo para manejar sus emociones, tanto como empleado como padre, y lo hace muy bien. Y a lo mejor yo, en mis años de miembro, no he podido llegar a ese punto, pero estoy consciente que es algo que tengo que trabajar y busco trabajarlo y mejorarlo. Entonces, eh, ¿tengo yo la desconfianza de que el Señor me juzgue por mal padre? Sí, si me dejo de esforzar. Sí, si dejo de reconocer mis errores, pero si estoy buscando una mejora, aunque mi hombre natural me cueste, pero si yo lo estoy haciendo buscando apoyo, buscando la opinión de mi esposa, haciendo consejos, bueno, pues entonces ya es diferente. Y fíjate que en química o en fisicoquímica existe algo que se llama función de estado, y en general en las ciencias. Una función de estado es una función o algo que no depende de la trayectoria de cómo llegaste ahí. Y te pongo un ejemplo, si tú tiras una caja de 2 kilos desde tu mesa, va a golpear el piso con cierta fuerza, ¿no? Y puede que rompa una baldosa. Pero, ¿qué pasaría si dices: "No, mira, para que la próxima vez que se caiga no rompa la baldosa, mejor la voy a traer desde Acapulco y la voy a subir poco a poquito"? Ya cuando la deje en la mesa, como la subí con suavidad, pues debe caer con suavidad. Y pues no es así, la caja se cae y cae, ¿no? No importa cómo llegó ahí, sino en dónde se encuentra. O sea, no importa cómo, si la caja la subiste rápido, la subiste despacio, la transportaste en avión, en autobús. Si tú pusiste la caja a 2 metros del piso, en el momento en que la caja caiga va a golpear con la misma fuerza. Creo que así funciona el evangelio, no importa tu trayectoria, no importan tus años de miembro y tu currículum, no importa a lo mejor que hayas sido presidente del primer templo que se hizo en la luna, lo que importa es en dónde está tu corazón en ese momento ante el Señor. Y entonces, insisto, ahí es donde el miembro de 50 años, el miembro de 3 generaciones pioneros en Puebla, o el miembro de 2 semanas, recién converso, se encuentran igual ante el Señor cuando ambos tienen su corazón en Él, y en corregirse y esforzarse. Fíjate, César, ¿Cómo ves? en el propio discurso del elder Wilcox que tú citabas, él a su vez cita a Richard G. Scott, otrora apóstol de la Iglesia de Jesucristo, y él señala: el Señor ve las debilidades en forma diferente a como ve la rebelión. Cuando habla de debilidades, siempre lo hace con misericordia. Entonces, César, em, en este punto, ¿no? Cuando hablamos de ser valientes en el testimonio de Jesús,
o de ser apáticos, despreocupados o tibios, pues creo también otra marca distintiva que podemos establecer, además de lo que tú señalas, es este punto, ¿no? A ver, aquello que está sucediendo en mi vida, ¿es por rebelión o es debilidad? Y Chava, a mí me Ajá, preocupaba mucho antes, cuando era leer esto, y a mí, por ejemplo, veía que la gente criticaba a la iglesia en redes, y a ajá. mí me daba como cosita ponerme a pelear en redes, ¿no? O que la gente criticaba y hablaba mal, y yo ponerme a pelear, y decía: "Híjole, es que no soy valiente", ¿no? Pero pregunta, ¿qué requiere más valentía? ¿Ponerte a pelear en redes contra los críticos de la iglesia o pedirle perdón a tu esposa? Depende del carácter de la esposa. ¿No? ¿O qué requiere más valentía? ¿Ganar un pleito en escuela dominical porque no estás de acuerdo con lo que dice el hermano? ¿O en acercarte a tu obispo y decirle: "Obispo, tengo problemas para renovar mi recomendación y quiero poner metas"? Claro. Eso es para mí ahora eso es ser valiente. Y casi siempre ser valiente significa trabajar en tus propios errores, no en ir por la vida corrigiendo los de los demás. Entonces, César, lo que sí sabemos es que, mira, por ejemplo, cuando habla de aquellos que están en un reino celestial, César, em, a ver, déjame nada más localizo el apartado. El elder Christopherson habla de, aquí está, cita a los del pueblo de Amón, Alma 27:27. Y lo voy a leer, dice: "Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios". Dice: "Y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aun hasta el fin". A ver, nosotros podemos entrar en esa clasificación sin ser perfectos, con las debilidades de carácter que tenemos. Pero si yo puedo responder a esto, a ver, ¿me distingo en mi celo para con Dios? ¿Soy completamente honrado? ¿Soy recto en todas las cosas? ¿Soy firme en la fe de Cristo? Esto, el elder Christopherson lo equipara a aquellos de un reino celestial. Pero fíjate, el propio elder Christopherson, en el pie de página número 19, cita a Mosía 16:12, hablando de los de un reino celestial propiamente. Y aquí los describe de esta manera: habiendo obrado según su propia voluntad y deseos, habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor, mientras los brazos de la misericordia se extendían hacia ellos, porque los brazos de la misericordia se extendieron hacia ellos y no quisieron, habiendo sido amonestados por sus iniquidades, y sin embargo no las abandonaron. Y sí les mandó arrepentirse, y con todo no quisieron arrepentirse. Entonces, y se les mandó arrepentirse, perdón. Entonces, César, fíjate, entiendo esta preocupación, y yo he externado muchas veces este tipo de comentarios que tú estás haciendo, César. No obstante, también hay un hilo muy delgado, César, entre caer en el perfeccionismo y el perfeccionismo tóxico, y caer en el relajamiento. Ujú. Y ahí es donde podemos justificarnos indebidamente. El perfeccionismo tóxico nos lleva a la ansiedad, nos lleva al perfeccionismo y nos lleva a pecar por juzgar a otros y por sentirnos mejores que otros, y no tener tanta dependencia de Dios. Caemos en el orgullo. En cambio, lo otro nos lleva a otra serie de pecados que tiene que ver con la relajación, con la tibieza o la despreocupación y desatender los convenios que hemos hecho. Así que el punto, César, es llegar a ser como los del pueblo de Amón. Me parece es que la forma en que lo hace el elder Christopherson al describir Alma 27:27 es tener un celo para con Dios, esforzarnos por ser honrados en todas las cosas, ser fieles en la fe de Cristo, sin caer en esas exigencias abrumadoras que nos pueden llevar a ese perfeccionismo tóxico.